¿Qué onda, banda? Bienvenidos una vez más a su bonito canal. Espero que se encuentren bastante bien. Y bueno, antes que nada, una disculpa por no haber subido video la semana pasada. Se supone que el siguiente video lo quería hacer sobre la review, bueno, la crítica de la actualización, pero pues es más lento de lo que tarda en escurrir la brea. Sí, un chiste científico. En fin, comencemos con el video. Bueno, este video es más que nada un tipo de guía o una serie de tips, como gusten verlo, para mejorar en este juego llamado Driving Empire. O bueno, el imperio de la conducción. Creo que no se escucha tan padre en español, ¿verdad? Anyways, antes que nada, estos tips son para mejorar y de cierta manera tomarte más en serio el juego, para así poder tener un nivel bastante aceptable. Con esto no quiero decir que tengas que ser tryhard o matarte jugando esto, sino que simplemente si quieres ir más en serio en la mejora de tu habilidad o en conseguir más dinero o millas, pues te va a funcionar. Número 1. Invertir bien el dinero. Con esto me refiero a comprar los mejores coches que valgan la pena. Y ya saben que para eso pueden ver los dos videos que he hecho, que aprovechando el spam, aquí arribita a la derecha se los dejo. Compren carros útiles y no solo bonitos. No quiero decir que tienen que comprar exactamente esos coches, ¿verdad? Pero solo si quieren hacer una buena inversión para así generar más dinero. Agarren, o bueno, escojan coches útiles y no solo bonitos. Número 2. Intentar siempre mejorar y elegir la mejor carrera que se adapte a ti. Quiero dejar en claro de no ser conformista y siempre intentar mejorar. Ya sea juntando más dinero, comprando más coches, haciendo mejores tiempos. El chiste es ser mejor y siempre va a ser posible. No solo en este juego, sino hablo en general. Sobre lo de la mejor carrera, pues ya les digo que al menos la más activa y por ende la que vas a generar más dinero, pues es la Highway Race, ya que te da bastante dinero y es muy activa en cualquier servidor. Pero ya saben, siempre hay otras opciones y a mi experiencia propia yo creo que la segunda más activa es la de un cuarto de milla. Número 3. Evitar ser tóxico o grosero. Yo sé que no tiene que ver tanto con el juego, pero créanme que vale la pena no ser tóxico o grosero. Antes que nada, pues cumples las TOS de Roblox, ¿no? Las normas de Roblox. Te hace ser mejor persona y te ahorras tiempo de discutir con alguien detrás de un monitor o de una pantalla. Así no vas a tener ningún tipo de riesgo de que te vayan a suspender la cuenta por una semana por decir cosas ofensivas. Que bueno, ustedes saben que los baneos de Roblox mayormente no tienen ningún tipo de sentido. Entonces, mejor, ya saben, hombre prevenido vale por 2. Número 4. No dar cringe. Ok, esto es bastante polémico, o bueno, da bastante de qué hablar. Y es un punto muy importante. Esto quiero decir o quiero expresar de que no le pidas a randoms así como que, por favor, déjame ganar. Sinceramente, cuando estás sumamente tranquilo, corriendo, farmeando, normal, de manera legal, claro, y luego te llega la típica persona así, al menos a mí me da cringe. Y también, pues también está el típico de ayúdame a farmear. O sea, claro, siempre puedes hacer eso. No digo que no lo hagas, pero pues díselo a alguien en específico, no a una persona aleatoria. Créeme que vas a incomodar bastante a la otra persona. Número 5 y el último, y no por eso significa que sea el menos importante, al contrario, este decide si juegas o no. ¿Y a qué me refiero con esto? No hacer trampa. Para todos esos que se creen super pros en dejar prendida su computadora durante mucho tiempo,
No es la manera legal de generar dinero. Sí, me refiero al AFK grinding. ¡Aliviánese, olorino! Sinceramente, no tiene sentido hacer eso. Se supone que juegas un juego para divertirte, ¿no? Válgame la redundancia, juegas un juego, menuda redundancia. No para dejar tu computadora, tu PC encendida durante toda la noche. Además de evitar pena ajena que... ¡Oh, no! ¡Gringue! La verdad, no sé ustedes, pero a mí me dan bastante cringe las personas que así generan stats y todavía se sienten muy pros. Pues te ahorras de que te baneen los moderadores, ¿no? O que te reporten y que te baneen o que suspendan, como quieras decirlo. Y aunque créanme que aunque sean pocos stats, valen mucho más que los stats falsos. Se los puedo decir yo y no es por ser tramposo, no es porque sea no humilde, pero con menos de 40,000 millas le he ganado a bastante gente que tiene 200,000. Y no digo que la gente de 200,000 sea FK grinding, ¿verdad? Pero la neta no valen mucho los stats. Y créeme que los stats genuinos te dan mucha habilidad, ya sea haciendo mejores tiempos, generando mucho dinero de manera legal y a prevalecer en las carreras. ¿Qué quiero decir con esto? A que tal vez no hagas el mejor tiempo, pero de 20 carreras no te mueres 15. Y todas esas 15 las ganas. A que hagas muy buenos tiempos, pero que de esas 20 carreras te mueras 19 veces y que solo ganes una. Yo siento que es mejor la resistencia, así puedes farmear más y desperdicias menos tiempo. Y pues nada, gente, esto ha sido el video de hoy. Créanme que es bastante bueno los tips que les doy. No los digo de mala manera, se los digo genuinamente. Les van a ayudar. Y pues nada, espero que el siguiente video sea sobre la actualización. No sé si ya se dieron cuenta, si están en el servidor de Thriving Empire, pues que pusieron un aviso, o bueno, sí, un aviso por así decirlo, un mensaje de la temática de Halloween. Supuestamente alrededor de 20 de octubre, o sea, en 2 semanas, va a haber la actualización. Pero bueno, eso lo tienen diciendo desde verano, ¿no? Dijeron que actualización de verano, la Summer Update, pero pues ya finalizó el verano. Al menos en Estados Unidos, ¿no? Que el juego está hecho ahí. Y creo que en cualquier lado ya no es verano, así que, en fin. Ya saben cómo es el juego, se tardan en actualizar cada 50,000 años. Entonces el siguiente video yo creo que va a ser un review, o ustedes díganme qué quieren en el siguiente video, por favor. No se les olvide comentar, dejar su like, activar la campanita, porque saben que muchísima gente de que mira los videos no está suscrita. Y oye, no cuesta nada que le des ahí clic, ¿ok? En fin, gente, cuídense mucho y salgan solo si es necesario. Y si salen, pues con las maneras acertadas, o bueno, las maneras correctas. Y nos vemos.